Continuamos con el doctor Rodríguez y estamos hablando acerca del embarazo ectópico y el embarazo molar. Y ahorita estamos hablando precisamente del embarazo molar, doctor. Usted me decía que habían dos tipos de embarazo molar. Para que los expliquemos, doctor. O sea, la Organización Mundial de la Salud hace dos tipos de divisiones. Una que se llama la lesión molar y la otra que es la no molar. La molar es la que nosotros vamos a reconocer como la mola hidatidiforme o hidatídica se le llama, que va a ser compuesta por la completa y la otra que es la parcial. Y una que tiene un carácter invasivo. Esta principalmente tiene una característica muy particular. Es la asociación de su origen. Su origen está asociado a la penetración de dos espermatozoides hacia el óvulo. Y por lo tanto va a haber una superfecundación, podemos decir, pero no es esa la palabra. Lo que tal vez quiero decir es que se van a meter más elementos cromosómicos de los que se deben. Por ejemplo, van a haber 23 cromosomas y un autosoma que le llamamos nosotros, que va a ser el X o el Y, que es el que determina el sexo. Pero ocasionalmente cuando entran los dos espermatozoides, estos van cargados con X y Y. Si él da un Y o da otro Y, el otro espermatozoide, y la mujer da siempre X, van a formar un 90 XXY. Y ese probablemente pueda formar una cosa que se llama mola parcial. Y la mola parcial está caracterizada porque puede que venga una estructura fetal y se forma la placenta, pero con degeneración. Y esos son incompatibles con la vida, por supuesto. Sí. Y lo peor que pueda pasar es cuando se forme el X, se forme el Y. Ese no existe. O sea, simplemente no se forma. Y son los que forman las molas degeneradas totalmente, y lo que pueden producir es una invasión. Por supuesto que en esta característica nosotros vamos a reconocerla precisamente por dos eventos. El evento número uno, de que la mujer se sabe embarazada y expresa de una forma muy grave, muy típica, los famosos achaques. Yo le comento, hay pacientes de que estando en la segunda semana de embarazo, cuando están esperando su menstruación, que dicen estoy embarazada, ellas desde ese momento empiezan a tener los fenómenos de náusea, vómito, maladversión a los olores, etc. Los achaques típicos. Sí, ¿no? pero es porque las unidades gonadotrópicas que produce esta invasión trofoblática se han doblado inmediatamente. De lo normal se doblan, se triplican. Y obviamente cada vez ellas van sintiendo que el abdomen va creciendo, de tal manera que cuando ellas llegan a tener 8, 12 semanas, es evidente que se les ha aumentado el abdomen, más si es una mujer delgada. Sí. Y de alguna u otra manera lo que trata de explicar esto es de que se va multiplicando rápidamente esa condición de degeneración de eso que se llama hidrópica, que son, como le mencionaba, unas imágenes como en racimo de uva, pero uvas chiquitas. ¿Podemos mostrar las imágenes, doctor? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos la característica de esta, que es una de las que a nosotros más nos llama la atención, porque nos representa la clásica forma en cómo nosotros la vemos. Por supuesto, el tratamiento de la que está aquí en la parte superior izquierda, nosotros vemos el famoso racimo de tihuilote. Eso es pues una fruta bien popular aquí en Nicaragua, para que más o menos se asemeje la descripción. Y esta, por supuesto, el tratamiento es entrar a hacerle legrado. Se tiene que limpiar con una aspiración muy particular, y a veces con una lera que tenga un poquito más de filo para limpiar completamente toda esa estructura. Y el manejo, por supuesto, es seguirlo con las gonadotropinas coriónicas para este caso. Se le hace a la semana, a los 15 días, al mes. En 6 meses esta mujer debe estar libre de gonadotropinas para considerarla libre de problemas. Por supuesto, estas mujeres obligadamente no pueden embarazarse por lo menos un año, cuando menos. Y debe ser un método hormonal o un método de barrera bien correcto utilizado, porque de volver a tener estímulos gonadotrópicos provocados por otro embarazo, las posibilidades de aborto son muchísimo mayores. Entonces la protegemos en ese sentido. Entonces, obviamente es poca la casuística que tenemos en Nicaragua, pero en lugares de concentración, en el Hospital Nacional de la Mujer sí se ven a cada momento, pero son pocos dichosamente. El problema más grave son los que vemos aquí en el cuadro inferior a la derecha abajo. Vemos nosotros cómo la parte del músculo está siendo invadida.
y eso precisamente es la mola invasora. Esta entra o penetra todas esas estructuras que llamamos trofoblastos hacia el músculo, y esto por supuesto hace de que las posibilidades de entrar a la circulación materna son mayores. Al estar ahí en esa circulación, produce lo que nosotros vamos a conocer como metástasis o implantes a distancia. Y por supuesto la otra que vemos en la parte inferior es lo que se llama la mola, lo que vamos a conocer como coriocarcinoma. Ya es una estructura muchísimo más invasiva, de que producto de un embarazo, cualquiera diría, ¿cómo? Pues si es un embarazo que tiene que ver con cáncer, pues en estos casos nosotros tenemos estos datos muy dramáticos. Uno en 1.000.000 se podrán dar, pero se dan. Y resulta que esto produce una invasión a distancia hacia la zona del hígado. Sí. Hay que recordar que el hígado es un laboratorio muy particular que tiene el cuerpo humano. Por ahí pasa casi todas las cosas que nosotros tomamos y bebemos. Y entonces allí es donde se mete esta y empieza a hacer destrucciones. A su vez hace a distancia los pulmones. A los pulmones, ¿por qué? Porque estos tienen una avidez muy particular a las áreas donde hay mucha sangre oxigenada y lo invade. Y también invade el cerebro, que es lo último que le va a pasar al paciente. Tratamiento, ahí ya prácticamente no hay mucho que hacer. A estas pacientes, por lo general, el tratamiento es en los casos, por ejemplo, de la mola invasora, la que le vamos a llamar mola hidatidiforme, que invade al músculo, es hacer histerectomía. Se saca el útero, se sacan los anexos y se inicia probablemente, dependiendo de la cantidad que tenga de gonadotropina, se inicia quimioterapia. Eso lo hacen nuestros amigos los ginecólogos oncólogos. Y en el otro caso ya no se toca porque se llama pelvis congelada, porque prácticamente no hay mucho que hacer y el tratamiento es exclusivamente quimioterapia y radioterapia. Obviamente llegar a esas alturas, a esas condiciones, es cuando son sumamente agresivas. Y eso viene, pues fíjense, desgraciadamente, hay una relación sexual donde un espermatozoide que normalmente entra al óvulo para hacer la evolución natural, entran dos que no es compatible como para que puedan vivir normalmente nadie, o sea, no se forma nada. Más bien lo que se produce es una degeneración del sitio donde se va a implantar, junto con las estructuras a implantarse del huevo fecundado. Esto pues de alguna manera es una de las patologías del primer trimestre que producen sangrado, que producen aumento de la gonadotropina y que son de alguna manera una urgencia que tenemos que resolver. El protocolo normal en estos casos es medir gonadotropina, hacer lo que se llama un seriado óseo metastásico para ver si no hay invasión. Hay que hacer una placa de tórax para ver si no hay invasión a nivel del tórax y medir bien claramente la gonadotropina. Se puede medir en orina de 24 horas y se miden también a nivel de la sangre, así como un Gravindex pues, de orina, pues se hace nada más que se miden en 24 horas de una orina que se va recolectando. Y una vez que ya tenemos esos niveles, se procede a hacer el legrado. Limpia la cavidad e inmediatamente empieza la terapia de vigilancia, en el caso de lo que nosotros vamos a conocer como la mola hidatidiforme. Se hace el cuadro de vigilancia y posteriormente esta paciente debe tener un estricto apego a la anticoncepción. Es decir, no se puede embarazar, eso que quede bien claro. Ni siquiera las ectópicos, que estamos hablando de las mismas, esas no pueden embarazarse por lo menos en 6 meses a 1 año. Y las de mola somos mucho más estrictos. A veces decimos 6 meses, nosotros preferimos en Nicaragua 1 año con método anticonceptivo.